Buenas tardes, bienvenidos. Soy Cecilia Gorostieta y les doy la más cordial bienvenida a esta presentación del libro de Las voces de Gaudí, de José Arturo Campos Rodríguez, en el marco de la Filey, después de la Filey. Agradezco a nombre de Cocay Ediciones, a la Universidad Autónoma de Yucatán y a la Feria Internacional de la Lectura Yucatán por este espacio que hoy nos brindan, que les agradecemos. Y quiero agradecer también a los comentaristas de esta tarde, a la maestra, a la María Teresa Mezquita, buenas tardes maestra, al doctor Francesc Daumal y Domenech, buenas tardes doctor, al doctor Fausto Rodríguez Manso, y por supuesto al autor del libro, José Arturo Campos Rodríguez. Muchas gracias por estar aquí, bienvenidos a todos. Saludamos también a los que nos están siguiendo a través de la transmisión de Radio Universidad y a los que nos están siguiendo en el Facebook Live de la Filey y de Librerías Dante. En el Facebook Live de la Filey nos pueden dejar sus comentarios y esperemos nos dé tiempo para hacer algún comentario al final. Y bueno, hay que decir que el libro de las voces de Gaudí, en palabras de Arturo Campos, es una mezcla de narraciones, anécdotas, comentarios, historias y sobre todo el deseo y el sentimiento de escuchar a cada momento las voces de Gaudí. Así estamos invitando a ustedes a esta presentación y para dar inicio vamos a iniciar con el doctor Francesc Daumal Domenech, de quien leeré una breve semblanza. El doctor Francesc Daumal y Domenech, quien es doctor en arquitectura y catedrático emérito en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona y cuenta con un diploma de arquitecto legal y forense. Es miembro de la Asociación de Arquitectos Expertos Periciales, Forenses y Mediadores, consultor del Código Técnico de la Edificación DBHR para el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, perito para particulares y para administración de justicia. Es socio de mérito de la Sociedad Española de Acústica, además de músico y artista sonoro. Cedo la palabra al doctor Francesc Daumal. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros y bien, me siento muy orgulloso por compartir
esta presentación con estos compañeros tan excelentes, especialmente con Fausto Rodríguez Manzo, a quien me une una amistad exquisita. Un abrazo, Fausto. Y un saludo a María Teresa Cecilia, a quien no conozco personalmente, pero que espero algún día poder abrazar sonoramente, es decir, que suenen, no desde la distancia. Bien, fue un placer para mí dirigir la tesis doctoral de Arturo Campos y compartir con él la primera edición de esta obra, Las voces de Gaudí, en el año 2002. Desde entonces hemos compartido también nuestra amistad, obviamente con nuestras respectivas familias, la suya más joven que la mía y su hijo, del cual me siento muy orgulloso de poder haber visto. Nos hemos encontrado a menudo con intervenciones conjuntas, como los sonidos de arquitectura mística, presentado en el Tecniacústica de Ávila en el año 1999, y las tonalidades de Gaudí en los espacios sonoros y audiovisuales del 2013 en Madrid. Bien, o bien separados, porque también hemos coincidido en el primer encuentro internacional de ruido ambiental y paisaje sonoro en la ciudad, organizado por Fausto Rodríguez Manzo. No recuerdo el año, tú ya dirás luego en qué año era, donde también realicé un taller en Azcapotzalco. Bien, era en noviembre, sé que era 4 a 6 de noviembre, pero no recuerdo. 2016. 2016, bien, hace 5 años. Estupendo, perfecto. Y bien, pues ahora cuando me pidió que escribiera el prólogo del libro, obviamente me sentí muy feliz, puesto que yo quería explicar más cosas de él seguramente que no del libro. Cuando yo era un joven estudiante quería tener todos los libros de Gaudí. Prácticamente tuve que parar porque la producción era cada vez mayor y ya superaba el tamaño de mi biblioteca. Aquí tenéis uno, este de Antonio Campos, este es único. Este genial arquitecto, me refiero obviamente también a Gaudí en este momento, había dedicado toda su vida a concebir espacios y formas con métodos estructurales y constructivos únicos. Ahora, gracias a Arturo Campos, podéis imaginar cómo suenan, ya que no venid a escucharlos. Gaudí conocía la acústica y su manifiesto interés por los sonoros se traduce en las conversaciones con Joan Bergós, al que le expone que para el recogimiento del alma, el oído debe superar la visión. Quizá en este instante exterioriza que la luz no debe dominar lo espiritual, es decir, lo sonoro. Vemos excesivamente a Gaudí. Estudiamos sus dominios de formas naturales, el minimalismo constructivo del tabique de las escuelas de la Sagrada Familia con su plano ondulado, capaz de adquirir tanto momento e inercia que consigue soportar los esfuerzos de la cubierta. Hasta el propio Le Corbusier se queda entusiasmado con esta idea y con esta sencillez. Yo creo que Arturo Campos ha conseguido escuchar y entender plenamente todos los diseños gaudinianos. Ha sido capaz, en sus investigaciones para la obtención del grado de doctor arquitecto, en el que obtuvo, recordemos, el cum laude, de escuchar en directo cada uno y todos los espacios existentes diseñados por Gaudí. Yo creo que fue de las primeras personas que había entrado exactamente en todos los espacios diseñados por Gaudí. Ha escuchado los artesonados de madera del Palacio Güell, la reverberación de la sala hipóstila del Palacio Güell
incluso las caballerizas que están ahora en la Universidad de Barcelona. Y los tensos silencios creados también por este genial artista. Y los contrapesos de los caprichos de comillas, el púlpito de la Catedral de Mallorca, etc. Hay mucho para escuchar y él lo ha escuchado todo. Mientras yo escribía el prólogo, me llegó la noticia de que unos desconocidos habían roto los dedos de la salamandra que diseñó Gaudí para el Parque Güell. Muchos de vosotros, cuando venís a Barcelona, visitáis este fantástico lugar. Pues bien, el animal permanece inmóvil, lo han reconstruido, continúa con la boca abierta de la que emana un eterno suspiro. Y estoy seguro que Arturo oyó su quejido en aquel momento. De hecho, he descubierto que en todos los edificios de Gaudí existen unas intenciones acústicas que responden a poéticas distintas de acuerdo con cada actividad que en ellos se realiza. Esto le ha permitido a Arturo remover las bases del sentimiento estético de la arquitectura acústica, del movimiento modernista catalán que Gaudí presidió. Espero que este libro, con esta nueva edición y con nuevas imágenes, en este caso fotografías que he visto, consiga atraer muchos jóvenes arquitectos para continuar las investigaciones iniciadas por Arturo, entender sonoramente hablando este movimiento único de la arquitectura que es el modernismo, con otros autores como Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch, Massó, Jujol, etc., seguramente esperamos que tengan continuación con los jóvenes actuales. Arturo inicia este camino armado con un registrador digital y un látigo formado por 2 tablas de madera. Sobre todo con estas 2 tablas hacía un fantástico latigazo que resonaba y le permitía realizar las grabaciones de estos impactos. Sobre todo con mucha paciencia y tenacidad para visitar y conocer cada rincón de las obras realizadas por Gaudí. Por todo ello, quiero expresar mi agradecimiento a todos aquellos que de una forma u otra contribuyeron con sus ayudas y esfuerzos a que Arturo pudiera escuchar estos espacios. Algunos han sido solo escuchados por las familias que en ellos habitaban, mientras que otros, como la nave principal del Templo de la Sagrada Familia, ya ha podido ser escuchada finalmente por Arturo en su última visita a Barcelona, que fue conmigo, y me alegro mucho de haberlo acompañado en esta con Mariona Bonet, la hija de Antoni Bonet, uno de los arquitectos que realizó la obra, continuó la obra de Gaudí en la dirección de la Sagrada Familia. Especialmente quisiera señalar la importancia de algo que les exigían mis alumnos en la asignatura de arquitectura acústica que yo impartía en la Escuela de Arquitectura de Barcelona. Me refiero a aprender a dibujar los sonidos que existen o los que producimos en los espacios. Arturo Campos ha sabido esquematizar sintéticamente el campo sonoro de los espacios gaudinianos. Es para mí uno de sus grandes méritos, que no el único, porque creo que un arquitecto, presente o futuro, entiende la estética del concepto sonoro más cuando la ve plasmada gráficamente. Y debo decir que los esquemas y grafismos de Arturo Campos, y por ellos solos, constituyen para mí la esencia de esta espiritualidad que comentábamos, buscaba percibir Gaudí. No me cuesta nada convenceros del placer que me proporcionó la dirección de su tesis, puesto que a partir de ella ha sido capaz de plasmar su madurez en este trabajo que ahora os presenta. Si queréis más datos de mediciones acústicas de estos espacios, los podéis encontrar en su tesis doctoral. Y si no, venid a España, venid a Barcelona a escuchar y a visitar estos magníficos espacios de Gaudí. Ahora, por suerte para muchos,
Veo que los años transcurridos junto a mi amigo Jordi Bonet y Armengol en el Templo de la Sagrada Familia le permite actualmente a Arturo Campos emanciparse de mis enseñanzas. Qué bien esto que hagan los discípulos, salir de la academia de los maestros y también de la academia de Juan Basegoda y Nonell, que tantas puertas le ha abierto y en definitiva ahora ya Arturo Campos es libre para expresar sus sentimientos. Arturo, enhorabuena por esta nueva edición del libro. Y quiero dar las gracias de estar acompañado por estos magníficos presentadores que ahora van a seguir mi intervención. Hasta pronto. Gracias, Paco. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Vamos a continuar con las palabras de la maestra María Teresa Mezquita, quien se ha desempeñado como periodista cultural por más de 30 años, con experiencia en prensa escrita y televisión. Es profesora universitaria de Historia, Análisis y Crítica de Arte en la Universidad Autónoma de Yucatán. Ha sido becaria del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Yucatán. Cursó la especialidad de Lengua y Literatura impartida por la Agencia Española de Cooperación Internacional en Madrid y concluyó en 2019 el máster en Investigación Literaria en el Contexto Europeo impartido por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Es coautora, junto con Adolfo Patrón Luján, del libro Orquestas Sinfónicas de Yucatán, Pasado y Presente, 1898-2015. Es también autora del libro Al Encuentro de las Méridas, más de medio siglo de reencuentros, del audiolibro 3 veces Mérida, de la memoria del Museo Fernando García Ponce Macay, así como de otras publicaciones y capítulos de libros. Ha sido reconocida con la medalla Náhuac y el premio a la docencia Salvador Rodríguez Loza. Cedo la palabra a la maestra María Teresa Mezquita. Muchas gracias. Muchas gracias, Ceci Gorostieta, por la presentación. Felicidades por el diseño de este libro que está precioso. Muchas gracias también a Enrique Martín por reencontrarnos en la Filey, durante la Filey, antes de la Filey y ahora después de la Filey también. Gracias, Arturo, por tu invitación otra vez, por la invitación otra vez. Estoy muy honrada por compartir la mesa con personalidades como el doctor Francesc Daumal y Domenech y con Fausto Rodríguez Manso. Un tremendo honor para mí, de verdad. Estas voces de Gaudí comenzaron a escucharse aquí en Mérida hace casi 2 décadas. En realidad fue hace 19 años y medio, el 12 de diciembre del año 2002, cuando presentamos el libro de Arturo aquí en nuestra ciudad por primera vez. En aquella ocasión nos reunimos presencialmente, que era la única manera concebible en ese entonces, en la biblioteca del Centro Cultural José Martí, y los comentarios estuvieron a cargo de los arquitectos Edgardo Bolio y Roberto Ancona, y encontré incluso la tarjetita de invitación de la primera presentación, porque la conservé toda con mucho cariño, de verdad. En ese entonces era yo profesora únicamente de la licenciatura en Mercadotecnia y Negocios Internacionales de la UADY, en una asignatura llamada Apreciación del Arte. Todavía faltaban 4 años para la apertura de la licenciatura en Artes Visuales de la Facultad de Arquitectura, donde Arturo y yo somos compañeros de trabajo y colegas, y nos vemos, bueno, cuando nos veíamos, ¿no? Y había sido mi alumna en esos años, en el primer semestre de 2002, Minerva Mendoza Rodríguez, quien es prima de Arturo. Y cuando veíamos los temas de entre siglos, del 19 al 20, en una clase que es solamente introductoria, me habló ella de su primo, que había regresado de Barcelona y que escribió un libro sobre Gaudí, y me preguntó que si yo creía que se podía presentar aquí en Mérida. Y bueno, eso me lo comentó Minerva porque yo había trabajado en la Secretaría Ejecutiva del proyecto que nombró a Mérida en el año 2000 como Capital Americana de la Cultura. Nombramiento que, por cierto, la sede administrativa de este proyecto se encuentra en Barcelona, en la calle de Ronda Universitat. La verdad es que yo no tuve que hacer nada porque el libro de Arturo es autosuficiente, se basta a sí mismo. Así la presentación se llevó a cabo y la recuerdo con muchísimo afecto. En aquel entonces también, y para el público local saldrán algunos nombres que son familiares, la Dirección de Cultura del Ayuntamiento nos apoyó generosamente, estaban a su cargo el ingeniero Jaime Barrera Aguilar, el licenciado Alejandro Barrera Pereda, y todo lo organizó impecablemente Adi Góngora Basterra, quien estaba a cargo del Centro Cultural. Pasa el tiempo, y con respecto a la obra que hoy tenemos en nuestras manos, en su segunda edición y su primera en México,
Aquel enunciado gardeliano, ya casi un lugar común de que 20 años no es nada, resalta hoy como nunca. Editado la primera vez, como ya comentamos, en mayo de 2002 por la Universidad Politécnica de Cataluña y presentado en el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia en septiembre de ese mismo año, Las voces de Gaudí es un libro único, como acaba de mencionar el maestro Francesc, único en una abrumadora cantidad de ediciones. Aquel año, pues como sabíamos también, pues se celebraban los 150 del natalicio de Gaudí, nombrado Año Internacional Gaudí en Barcelona. Y hoy que estamos apenas en el umbral de los 170 años, que se cumplirán en el 2022, reiteramos la vigencia de esas voces gaudianas, 20 años que no son nada cuando se trata de volver a disfrutar en esta edición actualizada, tan bella, de todos los sonidos que evocamos a través de nuestra lectura de las palabras escritas por José Arturo. Y aunque ya se sabe, nunca está de más recordar que la memoria auditiva de otros tiempos, las voces idas, los ruidos de las maquinarias antiguas, las actividades de trabajo, la música, los pregones, los rituales, los cantos de guerra, los arrullos maternales, los bramidos de los animales extintos, los efectos de la naturaleza sobre la tierra, son todos sonidos que se han perdido y que solo reconstruimos con nuestra imaginación. Un sentido excepcional el oído para tener noción del mundo que no hubo manera de atrapar en el pasado y que en un tiempo como este, actual con tanto ruido, permanece en el misterio. De vuelta con Gardel y con aquel tango, una de sus líneas dice que siempre se vuelve al primer amor. Y yo creo, me atrevo a aventurarme a decir que aún sin la frente marchita, Arturo, quien ya cuenta con una gran trayectoria, con mucha experiencia y con años de ejercer la práctica y la docencia, encontró su primer amor profesional en la obra de Antonio Gaudí. Por eso siempre volverá a ella, yo creo. Su libro, pleno de voces, brinda también una multitud de lecturas posibles. Para quienes somos legos en la técnica, no somos expertos en acústica ni nada, nos ofrece generosamente un texto sensorial, un recorrido sensible que al inicio sitúa al lector en el contexto de un Gaudí cuya obra arquitectónica se ha relacionado con la producción musical de compositores como Wagner o como Mozart. Cito a Arturo, la relación entre la obra de Gaudí y la música de su época o épocas anteriores existe, y no solo se da de una manera escenográfica, tomando características similares, sino que Gaudí va más allá y crea música en sus edificios. Termino mi cita. En el encuentro con esta nueva edición, fue inspirador, por ejemplo, para una servidora, releer el hermoso texto introductorio del capítulo dedicado al Parque Güell, uno de mis favoritos. Espacio de referencia de quien, al privarse de un sentido, tiene todos los demás a flor de piel, especialmente el oído en este caso. Más adelante, y ya en el conocimiento de que ahora, en la tercera década del siglo XXI, la Casa Vincennes ya está abierta al público para las visitas, nos llama mucho la atención lo que sucedió hace 20 años, cuando la dueña de la casa apenas le dejó pasar en primera instancia solo por un minuto, así escribió Arturo. Y realmente, cómo han cambiado las cosas, ¿no? Escribió Arturo aquella vez que la Casa Vincennes tiene en sus orígenes un ambiente sonoro muy amplio, pasando de espacios silenciosos a espacios con sonidos propios o externos y de jardines. Quisiera detenerme un momento en el capítulo dedicado al Colegio Teresiano de Ganduxer, un espacio que en su libro también comenta Arturo que le causaba más preocupación por la poca información que tenía del interior de ese edificio. Y ahí también regreso a los recuerdos. Después de haber coincidido con la presentación del libro en el 2002, me animé a invitar a Arturo a presentar una conferencia sobre el Colegio Teresiano de Ganduxer en la Escuela Teresiana de nuestra capital, llamada entonces Colegio América de Mérida y que hoy ya se llama Colegio Enrique de Ossó, donde yo estudié mi secundaria y donde también fui profesora un breve lapso. La propuesta de conferencia se hizo realidad en el año 2009 con apoyo del Casal Catalá de Yucatán. Y eso permitió a una comunidad, a la del colegio, que antes no había tenido la oportunidad de hacer conciencia del patrimonio artístico que la Orden Teresiana tiene bajo su custodio, pese a que siempre de los siempres, se solía relatar que al alumnado, que por su naturaleza milagrosa, la historia de Enrique de Ossó y Cervelló, el cura catalán que fundó la Orden Teresiana, y quien le dijo a su amigo, el arquitecto Antonio, aquel Antonio Gaudí, que quería construir ese edificio y que todo su presupuesto ascendía solo a 1 peseta.
Cito la página de Facebook de la Compañía Teresiana en Barcelona. Teresa de Jesús la animó con su espíritu. Enrique de Ossó la suscitó con su esfuerzo. Antonio Gaudí la realizó con su genio. Si alguno de los tres hubiera faltado a la cita, el número 85 de la calle Ganduxer no albergaría hoy el Colegio Teresiano. Y todo comenzó con una peseta. Y bueno, las voces nos llevan también por otros rumbos. Nos invitan a soñar, a volver a Barcelona. Todos queremos volver a Barcelona y poder entrar a la Casa Batlló, que posiblemente, dice Arturo, probablemente sí, y yo estoy totalmente segura que está encantada y llena de alegría y de acertijos. E igualmente a la Pedrera, a la formidable Casa Milá, que me dejó perpleja cuando la conocí, no solo por su extraordinaria arquitectura, sino también el pensar en esa atmósfera en la cual también los sonidos cambian tanto. ¿Quién habría tenido tanta visión para invertir económicamente en la construcción de un proyecto tan diferente? Como sabemos, no solo son los genios constructores y los artistas creadores, sino también los genios financieros, patrocinadores, mecenas, donantes, entusiastas con los capitales que han hecho realidad maravillas de la imaginación que hoy han llegado hasta nosotros. Otros genios que también trabajan con los sonidos de las palabras, son los poetas. Como tantos, y les confieso que en la búsqueda me sorprendí, que han dedicado sus letras a la obra de Gaudí, muchísimos poetas. Como aquella cita de García Lorca que encontré y guardé hace muchos años y que lamentablemente no puedo referenciar, no encontré la referencia, solo tengo la cita, espero que sí sea suya, pero se las voy a compartir, que dice: en la Pedrera, Gaudí ha construido una casa siguiendo las formas del mar, representando las olas en un día de tempestad. No se trata de metáforas decepcionantes, se trata de edificios reales, de una verdadera escultura. Ojalá que pueda yo encontrar la referencia de Lorca, porque la guardé, les digo, hace muchísimos años. En el universo Gaudí, la estrella rutilante, sin lugar a dudas, crece y toma forma frente a nuestros ojos cada día, y se trata necesariamente del templo expiatorio de la Sagrada Familia, espacio para la comunión de las voces y el silencio. Y es que la obra de Gaudí, en su elocuencia sonora y su imagen que habla, ha sido referente para otros proyectos sonoros totalmente diferentes, y que quiero mencionar aquí, que me ha llamado la atención, como un álbum de rock, el Rock Gaudí, de 1987, del grupo Alan Parsons Project, y del que todavía se lee en la página del grupo, que está inspirado en el equilibrio entre el trabajo y la vida que todos enfrentamos. O bien ese musical creado para espectáculo teatral, el musical también llamado Gaudí, de 1995, que escribió Alan Wolf, quien formó parte de Alan Parsons Project, y lo estrenó en Alemania en el mismo 1995. O posteriormente, el otro llamado Gaudí, el musical de Barcelona, estrenado pues en la ciudad condal en 2002, con la Orquesta de Praga y con texto de Jordi Galcerán y letras de Galcerán y Esteve Miralles. Muchos proyectos, ¿no? Este es un universo que me abrumó al preparar esta presentación. De nuevo cito a Arturo. Gaudí crea una arquitectura que se comporta como un ser vivo. Suena y su voz se escucha tanto que cada día sus edificios llevan al contemplarlos de una época a otra, pasado, presente y futuro, imaginación y realidad, voces existentes o sugeridas que se escuchan por encima de todo. Gaudí, quien llegó a decir que en el cielo todos seremos cantores, atrapó el sonido del silencio, la elocuencia y la acústica del aire. Y Arturo Campos recoge en su libro esta polifonía de voces que siguen contándonos lo que dicen los espacios, los sonidos y su ausencia en el arte, e incluso los gritos. Hace la referencia al grito de Edvard Munch, identificado con la angustia existencial del habitante del siglo XX, pero del cual no está muy lejos el del siglo XXI tampoco, y con mucha actualidad, el grito hoy de una humanidad todavía confinada, todavía plena de incertidumbres, y que está como una olla de presión a punto de estallar en el orbe entero, y de proferir ese grito de nuestro tiempo, ese grito que está tan distante del silencio, de la escucha y de la concentración y la intimidad a la que nos invitan los espacios de Antonio Gaudí. Y rumbo hacia el final, leemos sobre la dualidad de la perspectiva religiosa en la obra de Gaudí. Presencia de dualidades constante en las expresiones artísticas, el interior y el exterior, lo elevado y lo profundo, la oscuridad y la luz, la línea y el color. Diálogos eternos, siempre pródigos en ideas.
Ese punto de encuentro de Gaudí con la religión, y me atrevo a añadir con el universo también de las artes, se sintetiza en un párrafo de Arturo. Es una constante dualidad donde el interior es aislado y ante el exterior aparece dominador como centro emisor de un gran mensaje y como punto donde convergen pensamientos y actividades. Por un lado, esa vida monástica y silenciosa interior, y por el otro, la expansión de los sentimientos más íntimos y vivos al exterior. Ese es el universo Gaudí, el misterio Gaudí, el silencio Gaudí. Y como 20 años no son nada, hoy estoy más segura que la razón que marca la enorme diferencia del trabajo de Arturo Campos es que además de su rigor académico, comparte el desarrollo de su libro con una perspectiva profundamente personal, absolutamente auténtica, una mirada plena de curiosidad, de intuición y de sensibilidad ante la obra de un maestro, ante el milagro y el misterio siempre, siempre por descubrir. Y eso es todo lo que podría comentar como espectadora, como colega y sobre todo como amiga de Arturo. Muchísimas gracias. Gracias, Tete, muchas gracias. Gracias, maestra. Muchas gracias. Y ya estamos recibiendo saludos desde el Facebook. Saludos a Arturo Campos de Miguel Rivero, Patricia Gorostieta, Josefina Rivas, Carla Molina, y continúan José Avilés, Rafael Le, dice Rafael Le, Carla Molina dice muy interesante, Paco, saludos hasta Barcelona, María José Molina Arce, Zulema Toledo, y bueno, creo que siguen llegando. Muchas gracias a los que están compartiendo a través de Facebook Live. Y ahora le damos la palabra al maestro Fausto Rodríguez Manso, quien es arquitecto con maestría y doctorado en diseño, con línea arquitectura bioclimática y especialidad en confort acústico por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Es profesor investigador adscrito al Departamento de Procesos y Técnicas de Realización de Ciencias y Artes para el Diseño. Imparte cursos de diseño arquitectónico y urbano y ha integrado al currículo de arquitectura los cursos de espacio, sonido y arquitectura, acústica y control de ruido en los edificios, ruido y ciudad, además del curso Diálogos con la Música, curso de sensibilidad a la música clásica dirigido a alumnos de diseño y de ingeniería. También es profesor del programa de posgrado y diseño en estudios urbanos de la UAM Azcapotzalco, investigador del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2 y coordinador del proyecto Primer Mapa de Ruido e Implementación de la Red de Monitoreo para la Zona Metropolitana del Valle de México. Ha coordinado los 2 encuentros internacionales de ruido ambiental y paisaje sonoro de la Ciudad de México en 2016 y 2018 con participantes de México, España, Chile, Brasil y Ecuador. Es autor y coautor de libros como Introducción a la Arquitectura Bioclimática, Espacio, Sonido y Arquitectura, Ruido y Ciudad, y El ruido ambiental en el espacio urbano de la Ciudad de México, publicado en este 2021. Cedo la palabra al doctor Fausto Rodríguez Manso. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Me congratula estar con ustedes. Saludo especialmente al autor, por supuesto. Le agradezco muchísimo su invitación, su amistad y su confianza, ¿no? Para poder platicar acerca de este extraordinario texto. Por supuesto, a Francesc Daumal y ahora que hemos escuchado a María Teresa Mezquita, me ha encantado la forma en que has hecho esa presentación, ¿no? Fantástica, la verdad es que le da otro enfoque a esto que estamos escuchando, a esto que estamos viendo y escuchando, ¿no? Y bueno, pues vamos a seguir. Muchas gracias, por supuesto, a los organizadores, a Cecilia y a los compañeros que están con nosotros por parte de la Feria de la Lectura de Yucatán, ¿no? Y pues vamos a tratar de hablar algo de lo que es este gran libro que es el de las voces de Gaudí. Bueno, pues ustedes saben, es mundialmente conocida la obra de este gran arquitecto Antonio Gaudí. O Antoni Gaudí, ¿no? Como dirían nuestros amigos catalanes. ¿Quién no ha escuchado o visto, inclusive a través de las imágenes que hoy podemos apreciar por el mundo del internet, ¿sí? Acerca de la Sagrada Familia, ese grandioso templo que desafía el tiempo para su finalización, o la Pedrera, con sus formas tan sugerentes y sus torres que la coronan,
el Palacio Güell y sus espacios misteriosos, el Parque Güell, que da vida a la ciudad de Barcelona desde lo alto y por sus recorridos y edificios fantasiosos, y la Casa Batlló, que con gran elegancia corona la arquitectura de Gaudí sobre el Paseo de Gracia. Todas obras significativas del modernismo catalán, movimiento ilustre de la arquitectura y las artes decorativas, particularmente en Barcelona a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero ¿quién no queda seducido por esa alegoría galáctica que Gaudí logró en sus espacios edificios? Solo con mirarlos cunde la emoción. Grandes espacios para estar, para reflexionar, para pasear y para sentir y admirar, que se convierten en lugares que espacian el espacio. Sí, los espacios de Gaudí son lugares que evocan el habitar, como decía Martin Heidegger. Pero resulta que Gaudí nos tenía guardada una sorpresa. Esas seducciones y emociones no son solo producto de lo que vemos, sino que también de lo que escuchamos y sentimos. Una arquitectura sensorial y emocional para el deleite del espíritu humano que logra entrar totalmente en nuestro ser. Arturo Campos nos brinda a través de su libro la oportunidad de conocer a ese Gaudí acústico. Sí, el Gaudí de los sonidos, de la arquitectura que se escucha, como lo sugería Rasmussen en su libro Experiencia de la Arquitectura, al preguntar, ¿se puede escuchar la arquitectura? Pues esto es una muestra, porque los espacios de la arquitectura de Gaudí, de acuerdo a lo que leemos y gozamos en este libro, es una demostración de que se escuchan. La arquitectura se escucha y se convierte así en espacios llenos de voces, las voces de Gaudí. Manifiesto mi más sincero agradecimiento a Arturo Campos por guiarnos a lo largo de este libro por los espacios, los recorridos, las claridades, las transparencias que la arquitectura nos ofrece a través del sonido. Toda una aventura debe haber sido recorrer cada obra o espacio, escucharlos, medirlos, analizarlos e interpretarlos. Saber escuchar la arquitectura, parafraseando a Bruno Sevi, que nos invita a saber ver la arquitectura, es como yo llamaría a este suceso. El de oír la arquitectura y escucharla, porque esto es lo que nos encontramos en este magnífico texto. La sensibilidad musical de Gaudí, como menciona Arturo Campos, en relación con la música de Beethoven, Mozart y sobre todo de Wagner, tiene un trasfondo extraordinario, pues establece esa relación que convierte a la arquitectura de Gaudí también en una arquitectura musical. Los espacios de Gaudí eran sin duda diversos instrumentos sonoros que creaban grupos y hasta orquestas musicales en su conjunto. Hay que celebrar que Arturo Campos haga una interpretación sonora de la arquitectura de Gaudí, porque esto establece las bases para quienes lean este libro, lo apliquen en cualquier obra arquitectónica que visiten y sean conscientes de que el sonido es parte inherente del espacio arquitectónico. En este caso, como lo ha establecido Arturo, se trata de una arquitectura intencionalmente sonora, lo que pone de relieve las posibilidades que la arquitectura tiene de incorporar al sonido como parte de su creación y convertirse así en instrumento sonoro y musical. Pasando a los aspectos gráficos del libro, Arturo nos hace referencia al sonido, sus efectos e intensidades mediante sus bosquejos, bocetos y dibujos, que representan al sonido, es decir, nos muestra su particular expresión de lo que para él es personificar al sonido, hacerlo visible. Un fenómeno invisible como el sonido cobra así vida y demuestra con ello que esta debiera ser una herramienta de diseño y creación artística del espacio. Seguro Gaudí hizo bocetos donde incluía los sonidos o al menos le permitía imaginarlos. Es importante felicitar aquí también a quien inculcó en Arturo esa inclinación por la arquitectura acústica. Sí, me refiero a Francesca Omali Domenech, de que puedo decirles que a través de sus libros logró primero mi inclinación por el tema y después, gracias a su amistad, incrementarla, ya que desde 2013 a la fecha, esta sigue sonora y muy viva. Gracias, Francesc, por haber guiado a Arturo hacia este maravilloso mundo del sonido y la arquitectura que desembocó en esta canora obra. Arturo Campos ha sido el primer gran explorador del sonido y la arquitectura en nuestro país. ¿Y con qué obra? Las voces de Gaudí. Es un arquitecto acústico en toda forma.
Tengo la fortuna de contar con su amistad y la de haber hecho la presentación de la primera edición del libro de la editorial UPC en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco por allá del 2002-2003. Finalmente advierto que este libro muestra una serie de originalidades que pueden conmover a quien lo lea. Es un deber para todo aquel que ame el sonido, a la música, al arte y a la arquitectura, y por supuesto a Gaudí, comprarlo. Y por supuesto leerlo y releerlo. No se lo pierdan, no se van a arrepentir. Desde luego, Arturo Campos abre el camino para que otros arquitectos, artistas o en general los que escuchamos e interpretemos las obras de arquitectura que mejor nos plazcan. Podamos interpretar las obras de arquitectura que mejor nos plazcan. Ya pueden imaginarse lo que será escuchar el Panteón de Agripa de Roma o la Galería Nacional de Pei en Washington. Imaginar los sonidos de la arquitectura es parte del beneficio de leer este libro. Y es mucho, mucho lo que te agradezco, Arturo, sí que hayas incorporado a la literatura de la arquitectura, ¿sí? Porque esto nos hace mucha falta a los arquitectos. Y es muy importante para la audiencia en general, para todo mundo, que entiendan que el sonido también es arquitectura. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro, doctor Fausto. Gracias. ¿Y alguien quiere comentar algo antes de pasar a la plática de Arturo Campos? Mandamos saludos también a Isela Vadillo, Carla Molina, a Wilber Rivero. Arturo, muchas felicidades. Yo soy admiradora de Gaudí, la Sagrada Familia, el Parque Güell, la Pedrera, el Museo de Figueres, etcétera. Te deseo que continúen tus éxitos profesionales y personales. Felicidades a los presentadores y siguen llegando los comentarios. Muchas gracias. Y vamos a continuar con las palabras de Arturo Campos. Y es de decir que José Arturo Campos es doctor arquitecto con especialidad en acústica arquitectónica por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña, donde ha realizado también la maestría en valoraciones inmobiliarias. Asimismo, ha seguido estudios de restauración de monumentos históricos en la Universidad de Florida, de diseño ambiental en la Universidad de Wisconsin y de arquitectura de la imaginación en la Universidad de Harvard. Fue arquitecto colaborador en la construcción de la Basílica de la Sagrada Familia de Antoni Gaudí en Barcelona, donde tuvo a su cargo el diseño de los finestrales del ábside, las cantorías del gineceo en las naves laterales y la construcción del claustro de la Pasión. Ha participado en congresos internacionales sobre acústica arquitectónica, exponiendo principalmente la relación entre el modernismo catalán, Gaudí y la acústica, e igualmente ha expuesto su propia obra en diseño, construcción y acústica arquitectónica. Ha recibido diversos premios nacionales e internacionales y es actualmente director del despacho Arturo Campos Arquitectos. Escuchemos las palabras del doctor José Arturo Campos. Muchas gracias, Ceci. Buenas tardes a todos. Antes que nada, Tete, mil gracias por tu presentación. Fausto, pues un gran abrazo, muchas gracias. Y Paco, pues lo mismo, ¿no? Muchísimas gracias porque sé todo su esfuerzo por estar acá. Y sobre todo, Paco, que son las 2 de la mañana en Barcelona, ¿no? Yo sé que es un poquito incómodo el horario, pero les agradezco muchísimo, ¿no? Con todos ustedes me liga una amistad muy grande y realmente el motivo por el cual yo les pedí que estuvieran aquí es más su amistad, su gran amistad y su gran compañerismo que tenemos, ¿no? Que para mí es un honor que estén ustedes aquí, ¿no? Entonces les agradezco muchísimo. Y pues realmente la presentación de este libro, como bien dijo Tete, ¿no? Se remonta 20 años atrás, ¿no? Pero yo creo que ya ustedes platicaron muy bien todo lo que consiste el libro. Me da mucho gusto que lo puedan expresar de esa manera, ¿no? Esas palabras tan entusiastas de Tete, tan reales de Fausto y tan queridas de Paco, ¿no? Pues hacen que a mí me llene de orgullo, pues poder presentar este libro otra vez. Y el libro, pues, se remonta hace 20 años, como bien dijo Tete, pero yo creo que se remonta, pues, bastante más, ¿no? Y siempre he dicho que yo he tenido 4 arquitectos que han sido mis símbolos, ¿no? O mis guías, las personas que han repercutido mucho en mi vida, ¿no? El primero de ellos, pues, fue mi padre, que era arquitecto.
que gracias a él, pues yo soy arquitecto también, porque aprendí la arquitectura a través de él, ¿no? Pero una vez que yo fui arquitecto, bueno, tenía yo que ver qué influenciaba en mí, ¿no? Y la primera persona que influenció en mí inmensamente fue Paco Daumal, ¿no? Cuando yo llegué a Barcelona, las clases, tenía una clase que se llamaba arquitectura acústica. Entonces Paco pues fue mi profesor en ese momento, ¿no? Y recuerdo que nos puso un trabajo de clase, el primer trabajo de clase, que nos dijo, tráiganme un ejemplo de alguna situación acústica, ¿no? Algo que se les ocurra, ¿no? Y me acuerdo que yo paseando por Barcelona en un kiosco, vi una revista que decía plano de reordenamiento urbano de la ciudad de Madrid. Entonces dije, la compré, ¿no? Y la empecé a leer y me interesó mucho. Y dije, voy a ir a Madrid, ¿no? A entrevistarme con las personas que están haciendo el plan y ver acústicamente qué están haciendo. Entonces regresé yo a Barcelona, después de haber ido a Madrid, le entregué el trabajo a Paco, ¿no? Y me dijo, Paco, ¿fuiste a Madrid? Le digo, sí, fui a Madrid. Y yo creo que eso le impresionó tanto, ¿no? Que realmente eso lo venía yo pensando hoy, ¿no? Antes de la presentación, que el segundo trabajo que nos puso fue, van a hacer ustedes el estudio acústico de un arquitecto que empiece su apellido con la letra de ustedes, ¿no? O sea, por ejemplo, yo Campos con la letra C, ¿no? Entonces yo empecé a pensar, ¿a quién voy a estudiar? Y me dijo al final de la clase Paco, Arturo, yo quiero que tú hagas Gaudí. Yo creo que le impactó mucho a Paco que yo haya ido hasta Madrid para estudiar ese trabajo, ¿no? Y que él me dijo que quería que yo hiciera Gaudí, porque pues Paco hacía muchos años que quería hacer el estudio acústico de Gaudí. Entonces, el inicio de esta obra, de este libro, se remonta a esa situación, ¿no? Yo comencé el estudio de acústico de Gaudí como un trabajo de clase que fue como de 10 hojas o 20 hojas, ¿no? Donde recorrí pues las obras nada más cercanas, la Pedrera, la Casa Batlló, la Sagrada Familia, el Parque Güell. Y después de ese curso, pues Paco me dijo, Arturo, ¿no quieres hacer la tesis de doctorado de Gaudí? Y yo le dije, pues sí, ¿no? Porque me encantó. Además, yo realmente no tenía esos planes, pero Paco me convenció, ¿no? Entonces, digo esto como una situación de que gracias a él, ¿no? Este libro, pues, a final de cuentas, tuvo forma. Y Paco también escribió el prólogo, ¿no? Me hizo gran honor de escribir el prólogo del libro hace 20 años y está contenido en el libro actual. Entonces, pues todo este camino recorrido hasta que llegamos al libro, pues ha sido siempre de la mano de Paco, ¿no? Entonces, esta situación de estudio de la acústica de Gaudí, me acuerdo cuando me sentaba yo con él y me corregía que había yo escuchado de Gaudí, que había yo visto de Gaudí, que me había dicho las fuentes de la Casa Vicens, ¿no? Que había yo sentido en la Pedrera, que había yo visto en la Casa Batlló, ¿no? Con estas paredes ondulantes y las puertas tridimensionales, ¿no? Esa madera que tocábamos y sonaba. Alguna vez fuimos también al pabellón de Barcelona de Mies, ¿no? Y me acuerdo que Paco con un martillito le pegaba a los pisos, ¿no? Para que escucháramos cómo sonaba la arquitectura, ¿no? Cómo sonaba el sonido flotante de esos pisos. Entonces, toda esta influencia para que yo conociera la acústica, ¿no? Fue para mí, pues, el camino que me llevó a este libro. Entonces, ya en la tesis de doctorado, pues, había dos vertientes, ¿no? Una tesis de doctorado tiene que ser muy física, pero también tiene que ser poética siendo arquitectura. Entonces, hicimos todos los estudios acústicos de mediciones, de decibeles, como decía, iba yo con mis maderas, ¿no? Y unas maderas grandes, y sonaba yo y las grababa en un DAT, en una grabadora, después pasaba yo la grabadora y la reproducíamos en un programa de almacenamiento de datos y los procesaba y sacaba los decibeles y mejor que se llamaba Symphony el programa, ¿no? Hacía los decibeles, los tiempos de reverberación de cada uno de los espacios que medíamos y grabábamos. Y las personas de los edificios ya me conocían y me dejaban pasar, ¿no? Por ejemplo, en la Pedrera pasaba yo por mi casa, ¿no? Una vez me quedé encerrado en el Palacio Güell, ¿no? Este edificio, Palacio Güell, que parece la casa de un palacio encantado, ¿no? Como tétrico, como no sabes qué puede ocurrir ahí dentro si te quedas, ¿no? Entonces me acuerdo que me quedé encerrado porque se fueron a comer, ¿no? Y me dijeron, ay, Arturo, hoy cierras, ¿no? Porque ya nos vamos a comer. Entonces empezó a llover y sonaban los relámpagos
Y entonces toda esa situación de conocer tuve la gran fortuna de conocer la arquitectura de Gaudí en un momento en que era muy conocida, pero no era extremadamente conocida como en la actualidad, ¿no? Entonces conocí todos esos espacios con sus sonidos reales, con sonidos verdaderos. Bien decía Tete en su presentación, ¿no? Cuando fui a la Casa Vicens, llevaba yo una cartita de la universidad que le pedía yo a la propietaria que me dejara pasar. Y entonces la leyó y me dice, ok, puedes pasar, pero puedes pasar solamente un minuto. Entonces yo en un minuto dije, bueno, ¿qué hago, no? Entonces empecé a hacer ruidos y a grabarlos y a tomar fotos. Total que se apiadó de mí y me dejó estar ahí pues ya mucho tiempo, ¿no? Y después regresé y toda la historia, pero la situación por la cual ella estaba un poquito preocupada de que yo entrara es porque en días anteriores una persona, un japonés, ¿no? Le había pedido permiso para entrar y resulta que esta persona la dejó sola, ¿no? Y ella descubrió que él estaba como taladrando una de las paredes, ¿no? Entonces, por eso pues ella dijo, no, ya no quiero dejar pasar a nadie a mi casa, ella vivía sola ahí en la Casa Vicens. Y pues bueno, en la actualidad, hace aproximadamente un año o año y medio, pues la casa se restauró y ya se abrió al público, ¿no? Entonces tuve toda la fortuna realmente de conocer toda la obra de Gaudí, la de Santander, la de Comillas, la de León, la de Mallorca, y conocer no solamente la obra de Gaudí, sino todos los espacios de la obra de Gaudí. Hay muchos espacios que no se pueden recorrer, por ejemplo, no sé, los techos de la Casa Batlló, los techos de la Casa Belesguard, ¿no? De Belesguard, o el Capricho de Comillas, que en aquel entonces era un restaurante, pero no podías pasar más que a la zona de restaurante. Y pues yo tenía la fortuna de acceder a todos los espacios privados de las casas y hacer ahí los ruidos y las grabaciones. Entonces puedo decir que conocí la obra de Gaudí realmente muy entusiastamente y muy profundamente, ¿no? Y posteriormente, pues, el trabajo en la Sagrada Familia, donde ya fue posterior al libro, ¿no? Yo creo que hoy me preguntaba una persona, ¿cuál crees tú que fue el mayor reto de este libro? Y realmente yo creo que el mayor reto del libro fue el haber podido dividir lo que era el aspecto sumamente teórico, ¿no? El aspecto físico de la acústica, el aspecto puro y duro de las fórmulas, de los decibeles, de los tiempos de reverberación, de las fórmulas matemáticas y del aspecto sumamente poético, ¿no? De cómo la gente, yo le podía decir cómo sonaba un edificio sin que le tuviera yo que hablar de fórmulas matemáticas o de decibeles. Entonces, fue cuando ideamos, ¿no? Junto con Paco, ¿no? El proceso, ¿no? ¿Qué podíamos hacer? Y decidimos, pues, que estos grafismos, ¿no? Que aparecen en el libro, pues iban a tomar una preponderancia muy grande, ¿no? Entonces, yo creo que el libro tiene la riqueza de que se puede leer de 3 o 4 formas diferentes, ¿no? Como comentaba también Tete. La primera forma de leer el libro es como se lee cualquier libro, ¿no? De la página 1 a la página 200, ¿no? Del principio al fin. La segunda manera de leer este libro es a través de la narrativa, de la narración, de los cuentos, de las frases, de las ideas, ¿no? Que van concatenando cada uno de los espacios, ¿no? que yo platico, de manera que una persona que no sepa nada de acústica puede leer perfectamente el libro a través de estos cuentos, de esas narraciones, sin meterse al aspecto, digamos, físico, ¿no? La tercera opción de leer el libro, pues, es a través de la historia, ¿no? De cómo yo platico lo que son los espacios, cómo platico la historia de los edificios, cómo también platicamos cómo se hicieron las mediciones, dónde se hicieron, cómo suenan los espacios, ¿no? Pero ya de una manera un poquito más dura, ¿no? Más ríspida, digamos. Entonces, el libro se puede leer, y la última manera de leer el libro, la cuarta forma, es a través de los dibujos, ¿no? Si ustedes toman el libro y van viendo todos los dibujos, van viendo los espacios que representa cada dibujo, pueden también tener una idea muy clara de lo que es la acústica de Gaudí. Entonces, yo creo que el máximo valor de este libro fue el haber sabido exponer las ideas para todo público. No es un libro exclusivamente para arquitectos acústicos, ni para solo arquitectos, es para todo mundo, ¿no? Lo puede tomar un niño y leerlo porque ve los gráficos, los puede tomar cualquier persona y leer perfectamente el libro, saber qué es lo que está escuchando, ¿no? Y el libro, pues,
se divide en varios capítulos. Los capítulos principalmente están divididos en el tipo de arquitectura, ¿no? Por ejemplo, la arquitectura civil, que es las casas, la casa Batlló, la Pedrera, el Capricho, ¿no? El capítulo dedicado, por ejemplo, a las arquitecturas religiosas, como el Palacio Episcopal de Astorga, la Sagrada Familia, la Cripta Güell, el Colegio Teresiano. Hay otro capítulo que se llama solamente para el Parque Güell, ¿no? Que son los itinerarios sonoros. O sea, como un itinerario sonoro es un paso, digamos, a través de varios espacios que nos van diciendo cosas a través de sus sonidos, ¿no? Cómo suena un mercado, cómo suena un parque. Y el último capítulo, pues, es el de los espacios que suenan sin tener que efectivamente sonar, o sea, las voces del silencio, ¿no? Todas sus esculturas, lo que nosotros sentimos cuando vemos una de sus esculturas, por ejemplo, el dragón de la finca Güell, ¿no? Cuando vamos caminando por la calle y de repente nos encontramos con este inmenso dragón de Gaudí, que dice, cuidado, no te acerques, ¿no? Entonces, este dragón nos está dando un mensaje, aun cuando no suena, ¿no? Aun cuando no está emitiendo ningún sonido, simplemente con su presencia, con su ferocidad, nos dice, no te acerques, yo estoy cuidando este lugar, ¿no? Entonces, es la acústica del silencio de Gaudí también, a través en todos sus edificios, en la Sagrada Familia, con los ángeles trompeteros, ¿no? Con los soldados del templo, con las tortugas del mar y de la tierra, ¿no? Esas tortugas que están soportando estas inmensas columnas y dicen, por favor, ya me cansé, ¿no? Quítenme estas columnas de acá. Entonces, todos estos elementos simbólicos, pues, nos representan una acústica del silencio, no son voces que nos transmiten ideas. Por ejemplo, a través de esta narrativa que yo intenté crear en el texto, ¿no? Pues comenzamos el libro en la parte del Parque Güell, ¿no? Decía yo, bueno, ¿y cómo voy a explicar el Parque Güell, ¿no? Si a una persona, ¿cómo lo puede escuchar una persona, ¿no? Entonces, ideé la manera de representar como si yo siguiera a un invidente, ¿no? Una persona que no ve, a un ciego, ¿no? Y inventé un cuento, ¿no? En donde yo veía a un ciego que iba a entrar al parque y yo decía, bueno, ¿y qué va a disfrutar este señor del parque si no lo ve? Pues a través del recorrido del parque por el ciego yo lo voy siguiendo, ¿no? Y voy yo narrando lo que este señor ve, ¿no? O lo que este señor oye. Y al final, pues, me doy cuenta que el que no conocía el parque era yo. Aun cuando yo lo veía siempre y todos los días iba, aprendí a conocer el parque a través de los sonidos, ¿no? Cómo sonaba esta gran escalinata de piedra, cómo sonaba esta fuente multicolor con la salamandra, con el agua, por qué los músicos se colocaban en la sala hipóstila a tocar, ¿no? Como si fuera un espacio reverberante donde ellos se sienten cómodos, ¿no? Y tocan su música o cantan. De cómo se sentía el sonido en la sala del banco multicolor. Entonces, a través de este recorrido del parque, guiado por un ciego, ¿no? Que no podía ver ese lugar tan hermoso, pues yo descubro lo que era sentir un espacio a través del sonido, ¿no? Y entonces empezamos a descubrir que la arquitectura no es nada más lo que podemos ver, sino también es todo lo que podemos escuchar, sentir, tocar y vivir, ¿no? Entonces, al final de cuentas, creo que la máxima aportación de este libro es ese, ¿no? Que nos enseña a disfrutar la arquitectura, no solamente con lo que vemos, sino con lo que escuchamos y con lo que sentimos. Pues esa es mi aportación, yo creo, y no me queda más que agradecer a todos ustedes, a la Filey, a Ceci por tu gran aportación en la edición de este libro, en Ediciones Cocay, ¿no? A Tete, a Fausto, a Paco, ¿no? Pues su gran presencia en este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo, y gracias a todos los que nos dejaron algún comentario en el Facebook. María de los Ángeles, Raúl Herrera dice, enhorabuena, arquitecto, un sonoro aplauso para tu obra. Felicidades, amigo. Y pues nos está quedando ya muy poco tiempo. Si alguien quisiera comentar en un minuto algo para el cierre, nos vamos despidiendo. Sí, me gustaría comentar una cosa de Arturo. Recuerdo, bueno, el trabajo que te encomendé, ya no me acuerdo. Si te fuiste a Madrid, ya sabes que yo, siendo de Barcelona, me quedé realmente sorprendido de que fueras a la capital contraria, ¿no? A la mía, por decir algo, pero que con esta valentía, ¿no? Y recuerdo que cuando hablaba contigo te distanciabas de mí y yo te tenía que hablar más fuerte
porque siempre mantenías conmigo una distancia como de 1,5 metros, ¿no? Y eso era antes de la pandemia. Fuiste un alumno excelente, una persona de confianza magnífica. Y yo creo que todos los arquitectos que te han tenido bajo su batuta, como Bonet y como Bassegoda, seguramente han confiado en ti, y esa confianza ahora la tienes también con mi amigo Fausto. Estoy orgullosísimo de que sea así. Y bien, pues no, para mí, yo no tengo más palabras que agradecer que me hayáis invitado a esta presentación fantástica de tu libro, que seguro que va a tener un gran recorrido. Muchas gracias. Gracias, gracias. Y pues nos queda más que agradecer a la maestra María Teresa Mezquita, a los doctores Francés Daumal, Fausto Rodríguez Manso y José Arturo Campos por sus palabras. Invitamos al público en general a leer Las Voces de Gaudí, que ya pueden adquirir en las librerías Dante de Mérida, Campeche y Cancún. Y también pueden enviar a cualquier parte de la República por si no están en la península de Yucatán. Y pues también invitarlos a seguir nuestras redes sociales de Cocay Ediciones y Arturo Campos Arquitectos. Y pues agradecemos a las personas que se tomaron el tiempo de dejarnos todos sus comentarios en Facebook, al equipo de la Filey por su apoyo y para esta presentación. Gracias al público por seguir esta transmisión a través de Radio Universidad y a través del Facebook de la Filey y de Librerías Dante. Y pues solamente nos queda despedirnos. Les agradecemos toda su presencia a nombre de la Universidad Autónoma de Yucatán, de Cocay Ediciones. Les agradecemos por estar aquí y nos vemos pronto. Hasta luego.